Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les vamos a acercar lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos. Y para hablar de todo ello esta semana está con nosotros José González, que es Managing Partner de GCG Advisors. Bienvenido, José. Muchas gracias por estar con nosotros en Estrategias de Inversión. Encantado, Cristina. Un placer. Si te parece, vamos a comenzar con las previsiones de esta semana que comenzamos, pendientes de algunos datos que se van a publicar, como el de la producción industrial y manufacturera de junio, y también pendientes del índice inmobiliario del mes de julio. Además, escucharemos a Jerome Powell esta semana. Correcto. Los índices, los indicadores en términos económicos deberían estar en línea con lo esperado, o mejor, como ha sido la tendencia en los últimos meses y en los últimos anuncios. Es innegable que la economía norteamericana está creciendo a niveles mucho mejor de lo esperado. Y eso es precisamente lo que dice el reporte del presidente de la Fed, Powell, que fue anunciado hoy día, curiosamente, días antes de su presentación ante el Congreso, que no se solía hacer en el pasado. La economía crece y crece a muy buen ritmo, porque viene con una inercia del saneamiento que dejó la administración Obama y el recorte fiscal. La pregunta hacia adelante es si ese crecimiento va a impedir a que suban las tasas de interés o ese incremento puede tener baches en el futuro. Y tendrá algo que ver el dato del IPC que conocimos la semana pasada, subió en junio un 0,1%, hasta una tasa anualizada del 2,9%, que no se veía desde el año 2012. Y está por encima de la meta de la Fed, que es 2%, con una tasa de desempleo que está por debajo del 5%, los salarios siguen sin subir, pero eso subraya que las tasas de interés deberían seguir subiendo progresivamente, como dice la Fed, pero probablemente 2 veces más este año, lo cual tiene a los mercados en términos con cierta ansiedad y cierta volatilidad, que es la marca de este año en los mercados de acciones. Que no paran de subir, bajar, por datos como el del IPC o también por la guerra comercial que tenemos entre Estados Unidos y China sobre todo. Estados Unidos la semana pasada, José, le puso unos aranceles de 200.000 millones de dólares y China dice que no le va bien a ellos, pero que también es malo para todo el mundo y que va contra el sistema de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué crees que puede pasar esta semana? ¿China ya va a reaccionar, va a hacer algo? Es impresionante porque la lista de bienes que iban a ser sancionados por los Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, a los que se les iban a poner tarifas, eran unos cuantos y hoy día incluyen prácticamente a todos los bienes que se importan de China. Hay quienes creen que la estrategia de Trump de hacer el bullying a los chinos va a funcionar. Sin embargo, nada podría indicar que así fuese, porque no solo se trata de un déficit comercial. Las medidas chinas podrían pasar por cuestiones cualitativas antes que cuantitativas. Recordemos que China sigue siendo el mayor comprador de los bonos del Tesoro norteamericano. Es el acreedor más grande de este país. Y las decisiones como se están tomando no son lo más racional ni lo más coherente en términos de políticas públicas, lo cual es lo que tiene el mercado con cierto nivel de ansiedad y volatilidad. En la medida que no nos queda claro la visita del presidente Trump a Europa, Inglaterra, y veremos cómo viene la reunión con Putin, indica en esa dirección, tiende a contradecirse mucho, y eso no nos queda claro que esta guerra comercial llegue a ser una guerra comercial completa o no, pero marca mucho el manejo de la cosa pública en el país, que es lo que los mercados siguen mirando con cautela. ¿Puede hacer algo la Organización Mundial del Comercio al respecto? ¿Puede parar los pies a Donald Trump? Sí, las decisiones son políticas. El problema de sancionar a los Estados Unidos, enfrentarse a los Estados Unidos, hay cómo acudir a las instancias del caso para protestar por las decisiones unilaterales norteamericanas, pero pelearse con los Estados Unidos, que sigue siendo el mercado de consumo más grande del mundo, es lo que tiene contenidos a chinos, europeos, y buscando acomodos de uno y otro lado que no necesariamente pueden funcionar. Recordemos que ya nos queda claro, y los analistas políticos lo señalan ya abiertamente, que la estrategia de negociación de Trump es la de un magnate de real estate en la ciudad de New York. Bullying de tus adversarios y después vas parchando lo que funciona o lo que no funciona. Muy duro en público y muy placentero en privado. En términos, y es claro que la estrategia de Trump es transaccional, no es transnacional.
Para él todo es una transacción. En el ámbito soberano, las cuestiones transaccionales no suelen funcionar como el ámbito privado. Y todo eso está en desenvolvimiento. Y hay que tomar en cuenta que en lo que se refiere a las tasas de interés y la inflación, la curva de retornos de los bonos del Tesoro norteamericano está aplanada y se está empezando a invertir. En el pasado eso siempre ha indicado que el mercado anuncia una recesión, porque si las tasas de interés del corto plazo son más altas que las de largo plazo, la economía no va a funcionar. Y el mercado de renta fija está diciendo, todos estos problemas están empezando a acumularse y en 2 años podemos tener un ajuste. Hay datos ya concretos de la guerra comercial. Por ejemplo, la compañía automovilística Telsa ha decidido subir un 20% el precio de los automóviles en China, y un caso en particular que afecta a España, la aceituna negra de mesa. Bueno, Estados Unidos ha puesto un arancel porque dice que afecta a la industria de California. Otros casos que por ejemplo, Harley Davidson, ¿cómo crees que puede acabar esto? Están con pequeñas empresas, pero... El problema es, de nuevo, que empezó una lista con unas decenas de bienes y hoy día incluyen miles de bienes sin una política orquestada adecuada. Y es no solo que va a afectar a los productores agrícolas de España o de América Latina, de México, de Perú, sino que puede afectar a los productores agrícolas de los Estados Unidos. Porque lo que hay ahorita es un conato de pelea, pero una guerra implica contramedidas de los sancionados. Y eso no lo hemos visto todavía. Y los Estados Unidos sigue siendo un gran exportador de productos agrícolas, leche, soja, maíz. Uno de los problemas que tuvo Colombia en los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos es que está diezmando la industria lechera colombiana y los colombianos tienen que dedicarse a hacer yogur y queso, y en esta guerra va a haber heridos de ambas partes, y eso es lo que viene. El avocado, la palta, como le decimos en el Perú, que es tan popular en los Estados Unidos, es importado prácticamente todo de México, Perú y crecientemente de Asia. En esta guerra los americanos se pueden quedar sin su avocado toast. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de las entidades financieras. A final de la semana pasada se empezaron a dar los resultados trimestrales con muy buenos datos para bancos como JP Morgan o Citibank. ¿Crees que las entidades financieras están pasando por un muy buen momento? ¿Tienen salud? ¿Podríamos decir? Sí, totalmente. Recordemos que el beneficio fiscal tuvo un primer impacto en ciertas corporaciones, pero el impacto ha sido positivo. Además, la actitud del consumidor norteamericano y de los empresarios es muy positiva, lo cual tiende a ayudar mucho al sector financiero. En el caso de los bancos grandes, los resultados iniciales fueron mixtos. JP Morgan con muy buenos resultados, Citibank mixtos y Wells Fargo con resultados negativos. Pero Wells Fargo sigue pagando las cuentas de los excesos que tuvo la administración anterior, pero en general el mercado como está hoy día, con tasas de interés todavía relativamente bajas y creciendo, y volatilidad en los mercados de acciones, tienden a favorecer mucho el sector financiero. Sin embargo, las acciones cayeron a pesar de los resultados buenos, y hay una discusión de qué es lo que significa eso, y es básicamente que el mercado sigue estando nervioso en función de una guerra comercial. Todo en torno a la guerra comercial. ¿Y cuáles son los impactos de esa guerra comercial? Si va a haber o no una guerra comercial, si Trump se va a echar para atrás, como diríamos en América Latina, o si va a persistir en sus políticas, y el sector financiero tiende a ser muy sensible a las cuestiones de expectativas. Hablemos ahora del sector tecnológico. La semana pasada, récords en el Nasdaq con las tecnológicas, sobre todo con Amazon, que se sale Amazon. Amazon no deja de crecer, pronto van a ser dueños del universo. Y el crecimiento de Amazon, no nos olvidemos que Amazon, que es una compañía que tuvo resultados negativos prácticamente desde su inicio hasta hace muy poco, ya está empezando a dar resultados netos positivos, con lo cual se demuestra que el modelo de Amazon es un modelo positivo. Y de cara a todas las tensiones que hay en los mercados y esta volatilidad que ha retornado este año, el sector tecnológico sigue creciendo y sigue teniendo grandes perspectivas de crecimiento. Por lo tanto, el Nasdaq debería seguir teniendo buenos resultados en comparación al
al S&P S&P o al Dow Jones. O al Dow Jones, totalmente. Las expectativas en términos tecnológicos siguen siendo muy positivas y en el espacio de medios lo siguen siendo por lo que hay en la serie de fusiones y adquisiciones y las disputas por medios de comunicación. Por tener el poder, ¿no? Porque hay una creación de contenido y hay una confluencia de las plataformas en Internet tecnológicas que producen medios, que es lo que más consumimos quienes tenemos un teléfono inteligente. Y a través de ahí que conocemos la información. Totalmente. Otra de las cosas que quería comentar, la semana pasada salió el informe de la OPEP, y dicen que, bueno, que la demanda mundial el año que viene superará los 100 millones de barriles diarios. Y la demanda sigue estando en línea con lo que se esperaba. El pico al que llegaron los precios del petróleo en las dos últimas 2-3 semanas, que se corrigió esta semana, se debe a que hay 3 productores importantes que han decaído, en los que ha bajado la producción por distintas razones. En el caso de Irán, por las sanciones reimpuestas por los Estados Unidos, hubo un problema con los puertos en Libia, que preveyeron que las exportaciones de Libia cayeran, y el problema estructural de Venezuela, que habiendo producido 3 millones de barriles al día, hoy ya produce 1.300.000, y la expectativa es que al fin de este año produzca solo 1 millón. Con ese tipo de crecimiento en la demanda, que no es inusual para las condiciones globales, acordémonos que seguimos viviendo la época del crecimiento sincronizado a nivel global, lo que hay es un problema de oferta. Ahora, si Irán es capaz de seguir exportando petróleo, el problema de Libia se resolvió, por eso es que el petróleo cayó súbitamente. En el caso venezolano es imposible. De allí que Trump haya presionado, llamado, apelado a Arabia Saudita para que produzca 2 millones más de barriles diarios, que Arabia Saudita quiere hacer y puede hacer, porque los otros productores no están cumpliendo con sus cuotas. Y antes de terminar, José, quería hablar, la semana pasada estuvo Trump en Europa, como comentabas, fue la reunión de la OTAN, y insistió mucho en que tenían que aumentar el gasto en defensa a los países europeos. A mí esto me llama mucho la atención. Finalmente lo consiguió. Yo no sé si esto tiene alguna connotación política o si es por el sector armamentístico de Estados Unidos, que siempre ha apoyado a Trump, y van a ganar dinero con esto, sí. Si el resto de países tiene que aumentar el gasto en defensa. Digamos que lo apoyaron a medias, porque el acuerdo de buena intención en la OTAN siempre ha sido que cada país gaste el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Nunca lo han hecho. Trump dijo que estaba pidiendo que fuera 4 y la resolución fue que seguirán intentando que sea 2. Es decir, mucho ruido para pocas nueces. Por otro lado, en ese contexto del Estado transaccional, de la noción transaccional en el manejo del Estado, para Trump todo es un negocio. La resolución en la Organización Mundial de la Salud el intento de Estados Unidos de impedir que la Organización Mundial de la Salud se manifestara a favor de la leche materna fue para favorecer un productor de leche de fórmula cercano a la administración, que es norteamericano. Sin embargo, todo lo hace por algo, totalmente, por interés. es el Estado transaccional. Sin embargo, Manuel López Obrador, presidente elegido de México, acaba de anunciar que México no va a comprar 6 helicópteros norteamericanos a un costo de 1.200 millones porque México necesita gastar dinero en otras cosas más allá de la defensa. Digamos que sí, por allí deben venir las indicaciones, pero no necesariamente exitosos. Bueno, estaremos pendientes de muchas cosas esta semana y la siguiente. Muchas gracias, José González, por estar aquí con nosotros. Recordamos que eres Managing Partner de GCG Advisors. Encantado, un placer. Esperamos que vuelvas en otra ocasión. Igualmente. Y a ustedes les esperamos la próxima semana con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos, desde aquí, desde los estudios de televisión del Nasdaq. Saludos, Cristina Rodríguez.